Veremos más adelante que hoy habló Macri diciendo que va a ratificar el rumbo de su economía. Mientras tanto, en Oklahoma, el Consejo Global de Prosperidad lo juzga como lo que es, un sembrador de pobres, el hacedor de pobres para ser más precisos. Mauricio Macri, el hacedor de la pobreza en la Argentina. Y esto es así, y tiene que ver con esas políticas que viene a ratificar Macri. Parece mentira que se anime a hacerlo. ¿Con qué cara? Y siempre con la misma historia, además de que él va a combatir la pobreza y que este es el camino y que por acá vamos bien, es por acá, nos dice Macri. Yo quiero recordar una imagen de cómo Macri siempre hizo política a través de la pobreza y por supuesto siempre falló, nunca le interesó realmente. En el año 2007, él se presentó con una chiquita que después, 10 años después, en ADN, contó que Macri no había hecho absolutamente nada de ninguna de las promesas que a ella le había formulado. Y ahí lo tenemos a Macri hablando al lado de esa chiquita, en un lugar muy pobre, en Lugano, diciendo que esto era lo que iba a erradicar, con una mano sobre la chiquita. Y verán ustedes que cuando termina de hablar, ni se preocupa y se va. Chau. La usó todo ese tiempo. Así es Macri. Así usa la pobreza. Parecía que le iba a partir el corazón a la gente, hablando con tanto dolor de la pobreza que él quería erradicar. Una vez que terminó su discurso, se olvidó de la pequeña. La pequeña no se olvidó de él, porque le prometió hasta llevarla al cine, cualquier cosa, le dijo, en ese mundo de promesas que Macri es capaz de entregarle a la gente. 10 años después, nunca más había visto esa pequeñita a Mauricio Macri. Esto es lo que hace con la pobreza. Y para colmo, sus políticas públicas son las que cada día generan más pobres. El otro día Gustavo Silvestre de una encuesta sacaba 8.000 por día. Deben ser más, porque en cada jornada nos encontramos con el lamento y el dolor de todas las personas que van quedando afuera de sus trabajos, cuyos salarios cada día están más menguados frente a lo que es una pavorosa inflación. Nosotros vamos a mostrarles a ustedes, por algo que el otro día les hablaba en función de una manifestación que hizo una intelectual, sobre que el anterior gobierno lo que tenía era el discurso, que por eso los pobres se sentían mejor. Y no es así, porque además los pobres, como les decía el viernes, eran muchísimo menos. Voy a apelar a esta placa de nuestros colegas de Crónica, que es inolvidable. En el año 2002, con datos fidedignos, Crónica hablaba del 53% de pobreza en toda la República Argentina. Cuando la UCA empezó con sus mentiras, de todas formas, hablaba de un 28, un 29% de pobreza. Quiere decir que tomando estos números, lo habían bajado por lo menos en 23 puntos. En realidad, lo bajaron 33 puntos, porque hoy un hombre muy destacado y bastante independiente, por cierto, en materia de opiniones económicas, que se llama Ismael Bermúdez, reconoció que el kirchnerismo llevó la pobreza 33 puntos para abajo. Pobreza para el observatorio de la UCA. Cristina Kirchner concluyó su mandato en 2015 con una pobreza del 29, pero Cifra, el centro de estudios de la CTA autónoma, elaborado por técnicos desplazados del INDEC, informó que era un 19,7%. Esto coincide plenamente con el dato que nosotros le dábamos el viernes, de CESO y también del CEPA. Es decir, la pobreza cayó, estaba entre el 48 y el 53, como decían nuestros colegas, y bajó entre el 19 y el 16. 19 decía Cifra, 16 decía en el segundo semestre del 2014 CESO, el Centro de Estudios Scalabrini y Ortiz, y andaba por 20 lo del CEPA. Pero de la pobreza, además, duele a veces hablar solamente en función de las estadísticas. Con Eduardo Valdés, nuestro colega, estuvo hablando este fin de semana Mayra Arenas, una joven que ya es conocida y que viene de un lugar sumamente humilde y que tiene un discurso respecto a la pobreza verdaderamente apasionante, porque le cambia la cabeza a muchísima gente. Escuchémosla hablar de la pobreza desde la pobreza. No, es volver a bajar escalones y volver a vivir realidades que pensaste que ya habías superado. Es, digamos, volver a la subeconomía, volver al trueque, volver a comprar pan de ayer.
volver a andar mirando la basura con cariño, aunque no seas cartonero ni nada parecido. Es volver a vender aquello que te habías comprado y que estabas feliz y ahora lo vendes para comértelo. Hay muchas cuestiones que habías conquistado, que habías logrado y que ahora es como que son gustos que ya no te podés dar y volvés a retroceder. Es triste volver a lo básico, ¿no? Que es comer lo básico, lo elemental, o tomar un té, irte a dormir y no tener para absolutamente nada más, ¿no? Hasta mucha gente dejó de pagar el gas, mucha gente dejó de alquilar, mucha gente dejó de comer carne, de comer lácteos, de comer aquello que le gustaba para pasar a comer apenas o tomarse un mate, tomarse un té e irse a la cama con eso. Primo Levi, en su libro Si esto es un hombre, hablaba del hambre que sentían las víctimas de Auschwitz, donde él estuvo prisionero, y contaba que era tal el hambre que todas las noches muchos de ellos soñaban con que comían además cosas riquísimas. Hay muchos pobres que sueñan que comen de tanto hambre con el que se acuestan. Y Macri viene a decirle a la gente que él ratifica su rumbo. Parece mentira, ya parece hablar desde una estatua, que no sé cómo él mismo se ha construido. Miren ustedes lo que es de la devaluación que se tiene hoy día en la Argentina y la inflación. Son dos datos seguidos que queremos dar, porque esto después recae sobre los chicos. El ajuste que cae sobre los chicos, denuncian falta de fondos en centros de primera infancia, es decir, los más desprotegidos, los niños en 17 guarderías que hay en el conurbano. Se está padeciendo, esto es lo que se sufre. La devaluación de marzo ya pasó a naftas, está bueno el dicho, con subas del 5% al 9,5%, los combustibles, tarifas de gas, alimentos, elevan las expectativas de inflación. Y entonces hablemos de la inflación. A partir de esto que ha dicho Macri, que ahora lo va a escuchar, porque usted no puede creer que frente a tanta desgracia como la que le está tirando encima al pueblo argentino, Macri dice, es por acá, este es el rumbo. ¿Qué está diciendo? Habla de no volver siempre al mismo lugar donde dejaron a la Argentina, y los que dejan a la Argentina y América Latina en cualquier país en el lugar más pobre son los neoliberales. Alejandro Grisput decía este sábado en una charla, nunca más neoliberalismo, así como se ha dicho terrorismo nunca más. Digamos neoliberalismo nunca más, porque no se puede, nos matan a la gente. Y este hombre viene a ratificar el rumbo. Miren lo que es la inflación. Se ha generalizado y ya preocupa el nuevo piso del 3% mensual. Usted sabe lo que pasó en enero, en febrero, en marzo, abril. Viene con las mismas características. Y entonces, todo es una situación ante la cual uno se pregunta, ¿será verdad? Miren lo que ha generado la inflación. Es tremendo. Y Macri se planta y nos dice esto. Y no nos tentamos, como pasaba en los gobiernos pasados, de esconder los problemas. No, pero claramente falta mucho. Y claramente cuesta, porque es profundo y lleva tiempo, porque no hemos vuelto a hacer lo mismo del pasado. No nos hemos tentado con buscar un atajo, pegarlo con alambre. Y este es el camino. Este es el camino por el cual vamos a derrotar la inflación. Una inflación que en 80 años ha sido en promedio 62,5%, sin contar los años de hiperinflación. ¿Se dan cuenta? 80 años, 62, algo por ciento de inflación promedio. Entonces significa que tenemos que sacárnosla definitivamente de encima. Y estamos haciendo las cosas estructurales, de fondo, que nos van a permitir vivir una sociedad más justa. ¿Saben por qué habla solamente de la inflación? Porque la inflación alguna vez tiene que bajar. Cuando la gente no tenga nada para comprar, ¿a quién se le va a ocurrir aumentar los precios? Esta es la única expectativa que hay. Pero él habla de inflación, no de pobreza, ya por supuesto, ya ni se anima. Pero él habla de inflación sin mencionar el salario. Y la verdad es que el problema estrictamente no es solo la inflación, que se le ha desmadrado, porque el 50% ya es una locura. Pero si la inflación fuera del 25% o del 30% y los salarios pudieran equiparar esa suba de los precios, seguramente la situación sería otra.
pero no hay manera de que los salarios se equiparen desde un hombre que lo primero que ha dicho en toda su vida, desde la condición de empresario, es que los salarios son un costo más y hay que bajarlo. Esto es lo que ha dicho siempre Macri. Entonces, ¿qué podemos esperar de él? Habla de la inflación porque dentro de 5 o 6 meses, cuando sea 2%, porque necesariamente tendrá que ser así, entonces decir bajamos la inflación y jugar con esto a que los medios de comunicación cómplices de todo este genocidio, de todo este drama que están cometiendo con los argentinos, digan bajó la inflación y lo pongan en los títulos, porque son capaces de hacerlo, esos medios de comunicación, sobre todo si Macri sigue siendo el candidato. Se apareció el otro día en el retiro de María Eugenia Vidal porque pensó que le estaban serruchando el piso. Y entonces fue a sacarse fotos. Estaban todos circunspectos porque era un retiro espiritual. Y fue Macri con su ánimo de bailarín y ya se sacó una selfie con todo el mundo sonriendo y ya se rompió el clima. Pero él quiso decirles, ojo, que todavía el candidato soy yo. Hay que decirle a Macri, cuando dice que ratifica su rumbo, lo que pasa en empresas como Loma Negra. Estamos hablando de una pyme. Mire lo que ocurre con Loma Negra. Yo le mostraba el viernes una persona que se puso a hablar, un trabajador que se quebró. Hoy supe quién era ese trabajador. Del despido encubierto de 10 compañeros de incertidumbre que produce la construcción de la planta Marí 2, vino la barriga, la consecuente posibilidad del cierre de Planta Barker, situación que excede a la planta misma y abarca todo el pueblo de Barker. Así que son 7.000 personas que necesitan una respuesta. Bueno, y este mismo hombre hoy estuvo conversando conmigo en la mañana a las 7:50 y decía, bueno, era yo quien se quebró y contaba por qué. La persona que se larga a llorar en ese video soy yo, secretario general de AOMA seccional Barker. Ese trabajador, porque yo soy un trabajador, estaba leyendo el acta vergonzosa que tuvimos que hacer en ese Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que su inacción por decisión política de la gente del gobierno, ya sea provincial o nacional, hace de que las medidas gremiales se tengan que profundizar y que no nos van a quebrar, y hoy te lo afirmo, y hoy no voy a llorar ni loco, porque está así el pueblo de Villacacique y Barker, está siendo ejemplo nacional de lucha obrera, está siendo ejemplo para todo el país, desde un pueblito de 7.000 habitantes chiquito, y no es porque me agrande, lo siento así, y creo que es así. Martín. Hay otro tipo de sindicalismo en Argentina. Bravo C5N, por eso está donde está, porque puede reflejar esto, porque puede mostrar, pequeño pueblo, son pueblos de 5, 6.000, 7.000 habitantes. Mire usted la forma en que los acompañaron, histórico, una multitud, dice Infocielo, se reunió para apoyar a los trabajadores despedidos en Loma Negra. Y multitudes han apoyado, pero sin éxito, lamentablemente, a los científicos. La realidad esta que marcaba hoy página 12, Ciencia Cero, el programa Raíces creado por el gobierno anterior para repatriar científicos, logró hasta 2016 el retorno de casi 1.300 investigadores, 102 por año. Con el macrismo solo regresaron 6 y muchos emigraron de nuevo. Y cuenta la historia de 2 biólogos, un matrimonio que volvieron a irse y que cuentan la experiencia dolorosa de tener que partir nuevamente. Nosotros hoy estuvimos hablando con un patagónico, Rolando González José, que nos contó esto. Como se ha detenido el programa Raíces, que era uno de los estandartes de la ciencia hasta diciembre del 2015, desde ese punto de vista es preocupante. Estamos hablando de los recursos humanos, eso no se compra de un día para el otro, no se genera de un día para el otro. El sistema científico y tecnológico es puramente ornamental, es una decoración en el organigrama del Estado, es lo que ocurre con los gobiernos neoliberales sistemáticamente, y Macri no ha tenido ningún problema con la ayuda de Barañao en emplazar al sistema científico en este modelo. Estamos haciendo una ciencia atada con alambre, una ciencia muy, muy precaria, donde se nos ha quitado hasta los subsidios para reuniones científicas.
Todo tiene que ver con políticas públicas. Esto es lo más importante, lo que la gente tiene que entender. Lo que pasa es que la envenenaron, la enloquecieron de tal manera que nunca apreció de qué se trata cuando hablamos de políticas públicas. Ahora sí que el pueblo argentino ha sido robado por un traspaso formidable de recursos de los sectores medios y los más vulnerables a los ricos. Ese es el verdadero robo. Una clase social, un 20, un 22, un 23%, que a través de las políticas de Macri ha conseguido robarle no solamente dinero, sino también la calidad de vida, las ganas de vivir a muchísima gente. Cuando los científicos están pensando otra vez en irse, las políticas públicas son las que fallan, porque a Macri la ciencia no le interesa. Él quiere vender soja, nada más, y traer un dinero que le permita sobrevivir. Basta de industria, basta de trabajo, matar el consumo y después tirarle algo, un bofe a la gente que sufre y que pasa hambre. Esto es lo único que el neoliberalismo puede hacer por nosotros. Jamás la ciencia. ¿Usted cree que con este gobierno podrá levantar vuelo un ARSAT? ¿Usted cree que con este gobierno se van a repatriar científicos que están trabajando en el exterior para que vengan a hacerlo aquí? ¿Usted cree que va a haber becas para los científicos? No. Todo lo que ha dicho Macri respecto a la ciencia es una gran mentira. No es lo mismo que cuando se hablaba del programa Raíces, que vale la pena recordar, porque de políticas públicas estamos hablando. No quería estar ausente en la presentación y la explicitación, más que la presentación, del programa Raíces, elaborado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y que significa repatriar talento argentino, científicos y científicas, argentinos y argentinas, que en algún momento pensaron, decidieron o sintieron que tal vez su oportunidad, su vida, podía desarrollarse. Era el lanzamiento de lo que promovió el retorno de más de 1.000 científicos, 1.300. Estaban en una situación desesperante los científicos, porque no es solamente ese pasado que les duele haber perdido ya, no se puede recuperar, o pasarán muchos años. Este presente, sino que el futuro no tiene sueños, no tiene posibilidades. El doctor Salvarezza, uno de los científicos más importantes del país, estuvo de visita y quisimos tomar un par de frases importantes que nos dejó. Que vos tengas 6 personas nada más que han vuelto del exterior en 2 años, implica que hay muchos de los que se han ido que no están volviendo. Me refiero, normalmente nuestros científicos tienen contratos en el exterior, tienen, por ejemplo, una beca en el Masplan o las becas Marie Curie de la Comunidad Europea. Esa gente sale y posteriormente regresaba, eran los 100 por año en promedio que integraron los 1.300 investigadores que volvieron al país. Hasta el 2016 volvieron 1.300. Claro, 2016 fue el año que la convocatoria fue de 2015, o sea que en realidad volvían con las condiciones del 2015. ¿Qué pasó después? Las condiciones variaron sustancialmente. Después podemos comentar cuáles son esas condiciones. Lo más importante es que a partir de ahí, en esos 2 años, solo 6 investigadores volvieron. Si vos tenés en cuenta que muchos salieron, jóvenes que terminaban el doctorado, que se iban a Alemania, que se iban a Estados Unidos, que solo vuelvan 6, implica que muchos más se han quedado en el exterior. O sea que nosotros estamos fugando permanentemente investigadores. Sin pan, sin trabajo, entre tantas cosas, sin ciencia, pero también sin justicia. Terrible lo que pasa. Hoy la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó una serie de tuits, un hilo de tuits, como le dicen, dando cuenta de la situación de su hija Florencia. Vamos a 3 o 4 de los que nos parecieron decisivos para documentar lo que se está padeciendo por esa familia. Hoy hicimos una presentación en los tribunales para solicitar que se revoque la muy grave y absurda resolución que obliga a mi hija Florencia a interrumpir el tratamiento médico que está realizando en Cuba y regresar al país este jueves. No nos olvidemos que tenemos un fiscal en rebeldía, Stornelli. Sigamos, 2 o 3 más, le pido a Leandro Gabriele, nuestro conductor. El estado de salud de Florencia y la recomendación médica de no viajar se encuentra debidamente certificado en el resumen de su historia clínica y fue ratificado por el cuerpo médico forense a solicitud de este mismo tribunal. Uno más de los tuits, que son varios, de Cristina Fernández de Kirchner hoy,
Además, no existe ningún acto procesal que requiera la presencia física de Florencia de manera inmediata, mucho menos si para ello debe interrumpir un tratamiento o someterse a un viaje que los médicos le piden expresamente que no realice. Cristina Fernández de Kirchner es naturalmente una perseguida que tiene que ver con el actual gobierno y, por cierto, con los medios de comunicación que manejan a ese gobierno. Hoy se ha trascendido, a través de la declaración del espía Barreiro y sus primeras declaraciones, que en el mes de marzo del 2016, Garabano, el increíble ministro de Justicia de este país, se reunió con Fariña. Y en esa reunión con Fariña y con su abogada, Garabano le prometió a Fariña que le iba a quitar del camino a todos los jueces que lo perturbaban a Fariña. Caso D'Alessio, la negociación de Garabano con Fariña sobre la mesa. En el juzgado de Dolores, Rolando Barreiro reveló el intento de amedrentar a la abogada de Fariña, quien habría estado en una reunión con Garabano. Esta composición que nosotros hemos hecho ahora tiene que ver con lo que fue esa presencia de Garabano. Barreiro habló ante el juez a lo largo de extensa jornada. Durante el domingo mencionó tareas de espionaje y coacción contra la ex abogada del arrepentido Leonardo Fariña. La seguían, intentaron robarle el auto y quisieron apropiarse de la documentación que la letrada llevaba en el vehículo. Caso D'Alessio, la negociación de Garabano con Fariña. El objetivo principal era intimidarla porque ella estuvo presente en una reunión, esa que menciono, de Garabano con Leonardo Fariña. El encuentro fue antes de la declaración de Fariña como arrepentido. Y la versión es que Garabano se comprometió a sacar de la cancha a varios jueces que podían fallar en contra de Fariña. Lo que se buscaba era que Fariña declarase tranquilamente contra Cristina Fernández de Kirchner a cambio de la libertad. Y Fariña habrá preguntado, ¿y los jueces? ¿Qué van a hacer con los jueces? Los vamos a sacar, le dijo Garabano. Y eso es lo que sucedió nada menos que con Carlos Rosansky, con el que también estuve hablando esta mañana. Cuando yo estaba presidiendo el tribunal, la operación era prometerle a Fariña que lo iban a dejar en libertad si él incriminaba a la expresidenta. Y han hecho una maniobra brutal, que fue que yo tuve una semana de licencia y el primer día piden la excarcelación, ponen un juez para reemplazarme y alegremente lo hacen ingresar al programa de protección, el ministro de Justicia Garabano, le otorgan la excarcelación a quien tenía 24 horas antes de la resolución, tenía la prórroga de prisión preventiva confirmada por la Casación Federal. Es parte de las extorsiones que ahora están saliendo a la luz, porque es una mecánica autoritaria, brutal, fascista. No es el ministro solo, el ministro es perverso, por supuesto, pero también es perverso el presidente de la Nación. Es un escándalo de tal proporción, creo que el doctor Ubeira dijo aquí en C5N, esto pasa en cualquier otro país que se precie, y el ministro de Justicia es un dibujo, no hace mucho tiempo, pero no puede durar. Este hombre fue contra el juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA y se lo perdonaron, porque el poder es así, porque hay tal impunidad que sienten que pueden hacer cualquier cosa. Por eso Stornelli ha hecho lo que hizo alrededor de D'Alessio. Por eso los periodistas, que son los que viven apostrofando a las víctimas de estos personajes, a la víctima del el encuentro de Garabano y Fariña, por eso los periodistas pueden participar también, porque ellos son parte del poder, muchos de esos periodistas. Pueden mentir cualquier cosa. Da la sensación de que nadie pide explicaciones, hasta que un día hasta puedan ser llamados por la justicia, porque lo que ha ocurrido es una barbaridad. Hoy declaró el fiscal Vidone, va a estar nuevamente con Ramos Padilla, fue a presentarse espontáneamente Vidone y estuvo conversando muy tranquilamente con C5N en una nota muy especial que se pudo realizar por Néstor Div. Bien, vamos a esperar el transcurso de esta semana. Da la impresión de que cosas muy pero muy severas van a ocurrir. Ya le dijo Ramos Padilla otra vez a Stornelli que la recusación no camina. ¿Y saben por qué? Porque Stornelli lo recusa por lo que dijo en el Congreso. Y lo que dijo en el Congreso, Ramos Padilla ya se sabía. Es decir, lo pudo decir porque ya era conocido. Y esto sucedió porque Stornelli, de vivo, de impune, fue a denunciar a Ercolini, a D'Alessio. Y de esa manera
Ercolini terminó pidiendo la causa y como hubo que sacar el secreto de sumario, entonces todo se supo y lo que dijo Ramos Padilla en el Congreso era absolutamente lícito, por lo cual la recusación pedida por Stornelli era un mamarracho. Mire, todo lo es. Un abogado muy destacado describió como una historia de amor, un hecho inadmisible. Bueno, él es el abogado, es un hombre de mucha experiencia, sabe seguramente lo que está diciendo para defender a Stornelli. Él no trabaja para la gente, no trabaja para la verdad, trabaja en todo caso para construir una verdad entre lo que dice su cliente y lo que dice la justicia, con un enorme peso. Pero fue interesante, el otro día yo le mostraba una parte en la que desacreditaba el tema de Stornelli usando a D'Alessio para investigar a la expareja de su mujer. Esto es increíble que haya sucedido. Bueno, hemos llegado a tal estado de cosas que el abogado, con sus recursos legítimos en tanto abogado, pero también mostrando que esta causa a Stornelli le explota en las manos, y si no sucede de otra manera con su renuncia es por el inmenso poder que lo rodea y que lo sostiene, pasa a ser una auténtica barbaridad. Escuche lo que el doctor Rivas, el abogado de Stornelli, dice el otro día en una nota definiendo cuál es la situación de esa historia, por qué ocurrió esa historia de Stornelli vigilando a través de D'Alessio al ex de su actual mujer. Dicen que es un seductor, es un tipo seductor con el que uno se engancha, divertido, entretenido, tiene siempre información de cosas, uno a veces cae en la chusmeada. D'Alessio estaba investigando a la pareja de la ex mujer del fiscal Carlos Stornelli, con el aval de Stornelli, por más que él lo niega. Le pidió Stornelli o no a D'Alessio que siguiera al ex, creo que el ex o la pareja de su ex mujer. Si es como cuentan, yo no sé si hasta no es una historia de amor. Yo no sé si hasta no es una historia de amor. A mí me ha pasado en mi vida estar saliendo con alguien y tener una sospechita que no me era del todo fiel, por ejemplo. A mí me parece realmente, somos todos grandes, una pajería lo que estamos hablando de este tema. Una sospechita. Está bien, todos podemos tener una sospechita. El problema es que Stornelli quiso satisfacer esa sospecha, conocer la verdad, a través de una espía que trabajaba para él y que andaba extorsionando gente a su nombre. Esto sí que es grave. Lautaro Maislí, nuestro compañero, fue a hablar con otra mujer que no tiene manera de pararse frente a una cámara de gente que no sea de TN o de los medios afines, de los medios pautados. Y no pudo hablar, no tiene nada para decir. Una mujer que llegó a todo esto que ha llegado con una ONG que le sostenía, entre otros, Paul Singer, uno de los integrantes, un buitre de los fondos, y que luego se convirtió en diputada y que ahora es, como bien dice Berbisky, la que cuida la corrupción del macrismo desde la oficina anticorrupción. Lautaro quiso hablar con ella, ni Stornelli, ninguno de estos hombres y mujeres del gobierno se pueden parar frente a un periodista para una entrevista en serio. La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, hace unas semanas dijo: lo atacan a Stornelli porque no le pudieron meter un tiro, como se lo metieron a Nisman, que los denunció. Hoy dará una charla en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Sabemos que es difícil entrevistarla, pero vinimos hasta aquí para intentarlo. No, estoy, voy a hablar no. ¿Puede ser? Estaba por hablar el señor de los... Laura, le queríamos preguntar solamente cómo tomó que sea declarado en rebeldía el fiscal Stornelli. El fiscal está siendo investigado por un juez y la Procuración General, así que tendrá que dar todas las explicaciones que correspondan. Está hablando una persona que va a dar una conferencia. Usted en el 2014 tuiteó: me parece solo a mí o esto de que un fiscal sea declarado en rebeldía es de una gravedad institucional inusitada. ¿Va a tuitear algo este año? Está hablando de una conferencia en la Universidad de Buenos Aires. Hay una persona que está hablando de un organismo. Estando en la universidad pública, en la Universidad de Derecho, ¿no le da ganas de hacer unas materias para poder estar en la Oficina Anticorrupción como abogado? Amable invitación y solicito
¿Le parece bien que la titular de la Oficina Anticorrupción sea del oficialismo? Bueno, esperamos que termine de hablar y la entrevistamos más tranquilos, ¿puede ser? No, le avancé 5N. Bueno, ahí vemos cómo se va Laura Alonso. Sale por una puerta del costado para evitar hablar con C5N, como era de suponer. No nos olvidemos que Laura Alonso debió ser abogada para estar en la Oficina Anticorrupción, pero si Macri fue capaz de intentar poner 2 integrantes de la Corte Suprema por la ventana que le costaba designarla a Laura Alonso como jefe de la Oficina Anticorrupción, lo cual debe ser, junto con Garabano como ministro de Justicia, los disparates más grandes e inaceptables que se hayan cometido por el gobierno de Macri. Entre 1000, yo elegiría esos 2 casi, para sintetizar lo que es el desparpajo de la impunidad de este gobierno. Con la producción de Julián Capazo, Lautaro Maislin y la conducción de Leandro Gabriele, volvemos con la columna